الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Que las alabanzas sean para Allah, el Dios de los mundos, el Todopoderoso, el Creador del tiempo y del lugar, y que Allah eleve el rango del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y preserve su comunidad de lo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam teme por ella. Hermanos en el Islam, hermanas en el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Qur'an al-Karim: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. El ilm, la ciencia de la religión, o sea, el conocimiento islámico, es el arma con el cual vas a combatir al shaitán. Aquellos demonios que sean los demonios de entre los seres humanos, tal como los demonios de entre los genios, los jinn. El conocimiento islámico es también el arma con el cual vas a poder controlar y educar la nafs, tu ego. Esta nafs, cuál es en realidad por la culpa de la cual el ser humano comete muchos pecados por no tenerla controlada y educada. La ciencia es mucho mejor que el dinero, porque en realidad la ciencia te preserva, te controla, te guarda, pero el dinero tú lo guardas y lo preservas. El ilm khayrun min al mal. Gracias a la ciencia de la religión, sabes que Allah no se asemeja absolutamente a nada de lo que ha creado, y nada y nadie se parece a Él. Nuestro Creador no es un cuerpo palpable como el hombre o la madera, y tampoco es un cuerpo impalpable como la luz, el alma o la oscuridad. Laysa kamithlihi shay. No hay absolutamente nada como Él. Gracias a la ciencia de la religión, sabes que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita absolutamente nada de lo que ha creado. Existe de toda eternidad, sin necesitar ni a lugar, ni espacio, ni a direcciones, ni a trono, ni a paraíso, ni a infierno. Y después de crear el trono, los cielos, las direcciones, los lugares y el tiempo, Allah Ta'ala no cambia, sigue existiendo, sin tiempo, sin lugar, sin direcciones y sin espacio. Gracias a la ciencia de la religión, sabes lo que dices y por qué lo dices. Y sabes cuándo tienes que callarte y por qué te callas. Por la ciencia de la religión puedes diferenciar lo lícito de lo prohibido, lo verdadero de lo falso, el bien del mal y la fe del descreimiento. Hermano musulmán, si no eres de los que tienen un enorme empeño, una gana muy grande para aprender, tampoco tienes que ser de los ghafilun, o sea, de los que no les importan. Y no te pierdas el aprendizaje de lo que Allah te dio la orden de aprender, porque hay una parte de la ciencia de la religión que es una obligación de aprender para toda persona responsable. El Bayhaqi relató que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim", lo cual significa ir a buscar la ciencia es una obligación para cada musulmán, incluyendo la musulmana. El conocimiento al cual se refería el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en este hadith al-sharif es el conocimiento islámico. Es decir, que hay un mínimo obligatorio cual incluye la ciencia de Tawhid, que es una obligación para cada musulmán aprender. Es una obligación para cada musulmán aprenderlo y no conviene a nadie desconocerlo. En efecto, su carácter obligatorio es general, o sea, no limitado solamente a los sabios. Cada musulmán y musulmana responsable según la ley del Islam, o sea, la persona que ha llegado a la pubertad y está en su sano juicio, debe de aprender y dominar ciertos asuntos islámicos, un mínimo obligatorio, cual incluye la creencia,
la purificación y los demás de las adoraciones conocidas como el rezo, el ayuno, la zakat, el hajj y también el asunto referido a los pecados de los órganos. Hermano de fe, asegúrate que estás aprendiendo tu mínimo obligatorio o que lo tienes ya controlado y de no estar en otra situación que uno de estos dos casos. El Imam Ali radiyallahu anhu dijo a Kumail ibn Ziyad, lo que significa: memoriza lo que te voy a decir. El qulubu aw'iyah, los corazones son como recipientes. Los mejores corazones son los más ilustrados y despertados. An-nasu thalatha, la gente se clasifica en 3 grupos. Alimun rabbaniyun, es decir, un sabio a quien Dios le favoreció enseñar. Una persona educada en el Islam que se dedica a dar clases y a enseñar y a difundir el Islam de la manera correcta. Luego dijo: وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ, es decir, un estudiante en vía de aprendizaje por un camino de salvaguardia. Y la tercera categoría son los peores, son los madhmumun. Dijo: وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ وَلَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ, es decir, una gran cantidad de personas incultas que se inclinan hacia cualquier corriente y que no han sido ilustrados por la ciencia de la religión. Hermano de fe, el musulmán, tal como lo sabes, no nace siendo un sabio. Allah dice en el Corán: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا, lo cual significa que Allah os ha sacado de las tripas de vuestras madres sin que supierais algo. Por lo tanto, es indispensable aprender la ciencia, como lo dijo alayhi salatu wassalam: ta'allamu innama al-ilmu bit-ta'allum, lo que significa aprender. La ciencia viene solo con el aprendizaje. Nuestra religión es una religión transmitida sin interrupción con una cadena de transmisión, un sanad, hacia el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y no es una idea que se inventó alguien. ¿Cuántas personas revistieron el vestido de la gente de ciencia y dieron la ilusión a la gente de ser sabios, pero solo siguieron sus pasiones y lo embellecido por el diablo? Hablaron de religión dando su propia opinión, se perdieron y perdieron a otros. Entonces ten cuidado, querido hermano, de dónde adquieres el conocimiento islámico, de dónde obtienes esa luz, ese tesoro, esa vía por la cual consigues llegar al paraíso, insha'Allah. Atención con esta gente y cuídese de no aprender la ciencia con ellos, sería sin ninguna duda una perdición evidente. Por lo tanto, buscar el conocimiento religioso no se lleva a cabo leyendo libros sin estudiarles por transmisión oral con la gente de ciencia. La gente del Salaf han prevenido firmemente sobre el hecho de aprender por su cuenta en los libros, sin profesor, sin estudiar estos libros por transmisión oral con un sabio digno de confianza. Dijeron: no aprenden el Corán con los mushafiyun, y no aprenden la religión, la ciencia, con los sahafiyun. Los mushafiyun son aquellos que aprenden el libro del Corán sin transmisión oral, sin tener una cadena que se remonta hasta el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Leen el Corán por su cuenta, sin tener al lado un profesor, sin tener al lado una persona educada, una persona sabia, que le va a corregir si le hace falta y que le va a indicar la manera correcta de leer Kitab Allah, tal como el mensajero alayhi salatu wassalam lo estudió de Jibril alayhi salam. Y los suhafiyun son aquellos que se dedican a leer en los libros sin profesor, sin maestro, sin sheikh, y luego se hacen su propia idea de lo que han entendido de este libro.
Pedimos a Allah Ta'ala que seamos de la gente bien guiada, de la gente que se dedica a aprender el conocimiento islámico de los sabios verdaderos, y que no seamos de la gente desviadas, de la gente que hablan del Islam sin conocimiento verdadero, wal'ayadu billahi ta'ala, y pedimos a Allah Ta'ala de ser de la gente educada, de ser de la gente que se dedican a lo que Allah subhanahu wa ta'ala acepta, y que seamos de la gente del paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.